Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de hipocalcemia. Yo soy Gonzalo Stamp, el coordinador de endocrinología de Insurance Hub. Y, bueno, aquí la clase. Hipocalcemia, o en general los trastornos del calcio, son bastante extensos. Entonces, por ahora solo hablaremos de hipocalcemia con un énfasis específico en hipotiroidismo por un momento. Y de ahí en otra clase veremos ya de hipercalcemia para no extender tanto la clase. Esta es más que nada la tabla de contenidos que vamos a ver hoy día. Primero vamos a hacer una revisión rápida de fisiología. Intentaré que sea lo más rápido posible. Una definición breve de hipocalcemia, que es bastante sencilla. Un algoritmo diagnóstico, el cual vamos a desglosar paso por paso. Y etiología por etiología, en realidad. Y finalmente, el manejo. Primero que nada, entraremos en la fisiología con un breve recordaris, ojalá, de lo que viene siendo el balance del calcio o el metabolismo del calcio. Pero antes de ir al metabolismo tenemos que hablar sobre algunas generalidades. Por ejemplo, que el calcio es el mineral más abundante en el cuerpo humano. Y entre las funciones más importantes que tiene el calcio es como participar en vía de señalización, en la función neuromuscular y principalmente en la contracción muscular. Y bueno, en general también ser el componente más importante y mayoritario en los huesos. Con respecto a su distribución, que podemos ver ahí en los pilares, no se asusten, es bastante sencillo. El 99% del calcio va a estar en los huesos, en forma de hidroxiapatita de calcio. No, en hidroxiapatita, perdón. Es decir, unido a fosfato. El otro 1%, como dice ahí, va a estar en tejido. Y el 0.1% del calcio total como tal va a ser el que esté en la sangre o en el fluido extracelular como tal. De ese 0.1%, el 40%, 45% va a estar unido a proteínas. Y el restante va a ser el calcio ionizado o el iónico, el que va a estar realmente libre en sangre. Y bueno, ahí también se puede ver calcio incomplejo, pero obviaremos ese de momento. Ahora que ya hemos visto las generalidades, podemos ya hablar sobre el metabolismo del calcio como tal. Aquí tenemos un resumen bastante bueno de nuestro gran partner ambos sobre la regulación del calcio. Es excelente y de hecho resume todo muy bien. Pero la medicina es una carrera donde no puedes memorizar todo. La memoria es muy importante, pero al menos para mí creo que una forma de hacerte la vida más fácil de estudiar medicina es entender los conceptos previos y tener una buena base de fisiología como tal, para de ahí entender bien la fisiopatología. Y de ahí no tener que memorizar lo que vas a encontrar en los exámenes auxiliares o los manejos, etcétera, sino lo puedes deducir en base a tu base. Entonces, hay que ver este cuadro un poco más a detalle. Lo que tenemos primero que nada es la glándula paratiroides. Sí o sí tenemos que hablar de la glándula paratiroides cuando hablamos del calcio, ya que es la principal encargada de su regulación. Las glándulas paratiroides son 4 y están ubicadas en cada esquina de la glándula tiroides. Y bueno, en deficiencia de calcio van a secretar una hormona, que bueno, ya habrán adivinado su nombre, la hormona paratiroidea, la PTH. Recordemos que entonces esta hormona tendrá dos efectos muy importantes en dos partes del cuerpo, en el hueso y en los riñones. Para ver sus efectos en el hueso tenemos que recordar que están los osteoblastos, que se encargan de formar hueso con el calcio y fosfato que se encuentra libre en sangre, y los osteoclastos, que se encargarán de la resorción ósea, es decir, básicamente carcomer el hueso para dejar más calcio y fosfato libre en la sangre. En los huesos, la PTH se va a unir con sus receptores. ¿Y dónde están estos receptores específicamente? En los osteoblastos. Estos osteoblastos lo que van a hacer es que van a comunicar, a resumidas cuentas, con los osteoclastos. Y les van a decir, oigan, hay que comenzar con la resorción ósea, porque el cuerpo necesita más calcio. Necesitamos más calcio en la sangre. Y esto va a llevar entonces a un aumento de calcio y fosfato en sangre. Ahora, vienen las funciones que tiene en el riñón. Pero antes de hablar de las funciones que tiene esta hormona en el riñón, tenemos que hacer un breve acápite con respecto a la segunda hormona, entre comillas, que salía en el cuadro anterior, la vitamina D. Entonces, para hablar de la vitamina D, tenemos que empezar en la piel.
nosotros tenemos una forma de colesterol en la piel llamada la 7-dehidrocolesterol. Este 7-dehidrocolesterol está en la piel, pero tiene que entrar en la sangre de alguna manera. ¿Cómo va a entrar realmente? Simple, mediante el sol. Entonces, el sol tiene rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta van a hacer que este 7-dehidrocolesterol se transforme en colecalciferol. Pero el proceso no termina ahí. Hay que pasar por un poco más allá. Este colecalciferol finalmente sí puede entrar a la sangre. Y en la sangre va a tener un breve pasaje por el hígado, en donde se encontrará con la 25-hidroxilasa. Esta enzima va a transformar el colecalciferol en 25-hidroxicolecalciferol. Esta parte del video tiene nombres un poco largos, yo sé, pero es para que me entiendan y no se pierdan, por favor. Este 25-hidroxicolecalciferol es la vitamina D, pero en su forma inactiva, y es también llamado calcidiol. Ahora, este 25-hidroxicolecalciferol tiene que activarse, tiene que ser la vitamina D de forma activa. Entonces, se volverá a transformar, ahora gracias a una enzima que se encuentra en los riñones, específicamente en las células epiteliales del túbulo contorneado proximal. Esta es la 1-alfa-hidroxilasa. Recordemos, túbulo contorneado proximal. Entonces se pasará a llamar el 1,25 o 1,25 dihidroxicolecalciferol. Un poco largo, pero recordemos que antes se llamaba como 25 hidroxicolecalciferol. Y ahora es 1,25 hidroxicolecalciferol. Hidroxi porque tiene dos grupos, dihidroxi porque tiene dos grupos hidroxilo, y bueno, el nombre que ya tenía desde un comienzo, que es el colecalciferol. Bastante sencillo si lo pensamos así. Y bueno, esta es la forma de la vitamina D activa. Es la forma importante. Y se llama también calcitriol, que es la forma en la que muchos médicos en general van a encontrar en muchos resúmenes y en mucha literatura en la que se la va a llamar así, el calcitriol. Ok, ahora que ya hemos recordado esto, podemos pasar nuevamente a donde nos habíamos quedado. Entonces nos habíamos quedado que la PTH también tiene funciones en los riñones. ¿Qué hará realmente? Dos cosas. Primero, la PTH actuará en el túbulo contorneado distal del riñón. ¿Y qué va a hacer en el túbulo contorneado distal? Básicamente va a llevar una sobreexpresión de canales de calcio y de fosfato, pero tendrán una función diferente. Estos canales de calcio van a llevar una mayor reabsorción de calcio en el riñón, es decir, llevará a también un mayor calcio en sangre, pero los canales de fosfato van a hacer que haya una mayor excreción de fosfato por la orina. Entonces, el resultado final en los riñones va a ser que aumente el calcio, pero disminuya el fosfato en la sangre. ¿Y cuál es la segunda función? Que aquí es más o menos donde se cruzan nuestras dos hormonas importantes. En el túbulo contorneado proximal va a aumentar la expresión de la 1-alfa-hidroxilasa. Entonces, esta a su vez va a aumentar la producción de vitamina D, bueno, específicamente la vitamina D en su forma activa, el calcitriol. ¿Y qué va a hacer esta vitamina D una vez transformada en su forma activa? Actuará principalmente sobre el tracto gastrointestinal, específicamente sobre el duodeno, y también va a aumentar los canales de calcio y fosfato, esto favoreciendo la absorción de calcio y de fosfato que haya en la dieta, que haya en la ingesta. Pero también tiene una función en los riñones. Es que, bueno, a resumidas cuentas, también va a aumentar el calcio y el fosfato. Entonces, la PTH tiene funciones directas. Tiene una función directa sobre el hueso, que aumenta calcio y fosfato, y una función directa sobre el riñón, que aumenta calcio y disminuye el fosfato. Pero también tiene una función indirecta gracias a la vitamina D, porque al aumentar los niveles de vitamina D, va a llevar a un aumento de calcio y de fosfato en el intestino, o sea, un aumento de su absorción. No es una función directa de la misma vitamina D, pero es una función indirecta al aumentar la vitamina D, que finalmente es la que va a hacer esto. Entonces, en caso nos pregunten si es que la PTH tiene un efecto gastrointestinal, o mejor dicho, un efecto directo, la respuesta sería no. Tiene un efecto indirecto. Quien tiene el efecto real es la vitamina D. Entonces,
ahora ya podemos entender mejor lo que viene siendo este cuadro resumen. Porque antes parecía un poco disperso, por ahí no se entendía. Ahora ya podemos entender todo lo que dice con respecto a la absorción, a la excreción de fosfato, entre otros. Pero nos falta un componente que también es importante, la calcitonina. Esta también se va a encargar en menor medida, en este caso, de regular los niveles de calcio en exceso. Es secretada por las células parafoliculares de la tiroides. Y recuerdan que la PTH, bueno, pues activaba el osteoblasto para que a su vez activa el osteoclasto y haya mayor resolución ósea. Bueno, la calcitonina va a directamente inhibir al osteoclasto y en general va a tener una función inversa completamente a la que tenga la PTH. Y bueno, se encargará en menor medida de controlar el calcio en sangre. Y ojo, es en menor medida, porque sí, es un regulador importante, pero el más importante de todos siempre va a ser la PTH. Si hay mucho calcio en sangre, habrá un feedback negativo con la PTH, lo cual hará que disminuya sus niveles y a su vez disminuyan los niveles de calcio en sangre, siendo al fin y al cabo el regulador más importante, la PTH, siempre. Bueno, ya que tenemos ese recordar de fisiología, bastante resumido, pero incluyó todo lo importante, ya podemos hablar ya sobre la hipocalcemia y su definición. A resumidas cuentas es bastante sencillo. La hipocalcemia se define como un valor de calcio total, calcio sérico total, menor a 8.5 miligramos por decilitro, o en otra terminología de 2.2 milimoles por litro. Aquí tenemos que recordar que el calcio en sangre está unido mayormente a albúmina, como también ya lo habíamos hablado. Entonces tenemos que recordar que en algunas patologías renales o hepáticas la albúmina puede estar disminuida, y eso también disminuirá la cantidad de calcio total en sangre. Pero el calcio ionizado, el calcio libre realmente en sangre, no va a cambiar, no va a variar. Entonces no va a generar sintomatología y el paciente no va a estar en riesgo de nada. Pero el calcio total sí aparecerá disminuido. Entonces tenemos que diferenciar este tipo de hipocalcemia ficticia, que es así como se le llama. Entonces ahí tenemos la fórmula de calcio corregido para la albúmina. 0.8 siendo la constante y 4 siendo el valor normal de albúmina que se encuentra normalmente en la sangre. Y ya bueno, con esto tendríamos la corrección de lo que vendría siendo el calcio ionizado, que se tiene que hacer siempre, y se consideraría hipocalcemia confirmada cuando este valor de calcio ionizado estará en menos de 4.6 miligramos por decilitro o 1.15 milimoles por litro. Para hablar de las causas de hipocalcemia, tenemos varias formas de distribuirlo. Una de ellas es mediadas por PTH y no mediadas por PTH. Para mediadas de PTH estará el posquirúrgico, funcional, pseudohipoparatiroidismo, entre otros, siendo la más importante siempre el posquirúrgico, es la forma más común de hipoparatiroidismo en general, hay que recordar. Y las no mediadas por PTH hasta la vitamina C o la enfermedad renal crónica. Este no es un mal modelo con el cual podríamos distribuir las causas de hipocalcemia, pero me gusta a mí distribuirlo más de otra forma para llegar al diagnóstico también. Y también para que sea más didáctico. Y esta es viendo si es que genera esta hipocalcemia, si la hipocalcemia es causada por un hipoparatiroidismo o si tiene un hiperparatiroidismo concomitante. Acá tenemos un gráfico, un algoritmo brindado también por ambos. Es sencillo, resume todo bastante bien a la perfección. Y primero tenemos acá el hallazgo de una hipocalcemia. Y acá, como dice, sea incidental o si sospechas hipocalcemia en base a la sintomatología. Eso lo veremos también más adelante. Y de hecho, los hallazgos incidentales de hipocalcemia son los más comunes. Y es muy común hallar eso. Es bien raro que un paciente se te presente con hipocalcemia, ya que es una emergencia. Pero lo veremos más adelante. No me voy a adelantar. Esta hipocalcemia, que es con el calcio total en sangre, la tenemos que confirmar. Por eso usamos la fórmula que hayamos visto, o si el laboratorio puede, pedimos el calcio ionizado como en sangre. Y luego, ahora sí se va a confirmar la hipocalcemia. Tenemos hipocalcemia. Entonces, lo siguiente que podríamos hacer es medir los niveles de la PTH. Digo podríamos, porque como iremos viendo, en base a la clínica, algunas etiologías pueden ameritar exámenes más directos para saber si es que es esa etiología, si es que ya la sospechamos. Pero para fines didácticos,
y para que sea todo más organizado, pediremos PTH. Esto nos arrojará dos posibilidades: que la PTH está disminuida en un hipoparatiroidismo o que la PTH esté aumentada en un hiperparatiroidismo secundario, como veremos más adelante también. Veamos una por una primero. Con el hipoparatiroidismo, acabamos de hacer un plus de las diferentes causas de hipoparatiroidismo. Hay dos formas en las cuales uno se puede encontrar con hipoparatiroidismo. Una de ellas es de causa destructiva. Y tenemos dos caminos para esto: la iatrogenia y la autoinmune. El hipoparatiroidismo postquirúrgico, como hemos mencionado, es la forma más común de iatrogenia para las glándulas paratiroides. Y tiene dos tipos. Esta va a ser la transitoria y la permanente. La transitoria, como bien dice su nombre, es transitoria. Entonces, va a durar de entre semanas a meses, pero eventualmente va a tener una recuperación espontánea. ¿En qué caso se va a dar este hipoparatiroidismo transitorio? Básicamente en cirugías, bueno, claramente es quirúrgico, pero en general cirugías, cualquier tipo de cirugía de cuello, por ejemplo también de la glándula tiroides, en la cual por simple manipulación de las glándulas paratiroides, las glándulas pueden resultar hipoactivas en los días, semanas o meses siguientes, pero después se van a recuperar. ¿Y cuándo se va a considerar permanente? Cuando este hipoparatiroidismo dure más de 6 meses después de la cirugía. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un dato muy importante, un concepto muy importante, y es que siempre tenemos que revisar la PTH y calcio a modo de tamizaje tras una cirugía de cuello, ya que si bien la transitoria es transitoria, dura de semanas a meses. Entonces, igualmente, como ya veremos más adelante también, al final tenemos que tratar al paciente de todas maneras. Entonces, es importante revisar esta hormona y el calcio para poder tratar al paciente a tiempo y evitar complicaciones futuras. Y ahora tenemos el lado de la autoinmunidad. En el caso de la autoinmunidad tenemos al síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 o SPA1 o tipo 1. Es la segunda causa más común de hipoparatiroidismo. También se le conoce como síndrome de poliendocrinopatía, candidiasis, distrofia ectodérmica o APC. Y bueno, en general es una enfermedad genética muy rara de origen autoinmune. ¿Y en qué se basa? Básicamente se basa en el gen AIRE, que es un regulador autoinmune que juega un papel crucial en la tolerancia inmunológica y la prevención de la autoinmunidad. Entonces, este gen va a estar dañado y va a haber autoinmunidad. ¿Y cómo lo podemos identificar? Ya habiendo obtenido las pruebas que ya hicimos de PTH y calcio, simple. Tenemos que ver una triada bastante marcada en este tipo de pacientes. Primero, candidiasis mucocutánea. Segundo, hipoparatiroidismo, que estamos viendo ahorita. Y tercero, insuficiencia suprarrenal primaria. Ahora, del otro lado, ya no nos centramos en la etiología destructiva del hipoparatiroidismo, sino en cuanto a los casos de ausencia. Tendremos uno principalmente, que es el síndrome de T-George. Tenemos que recordar que este síndrome se presenta por una deleción del cromosoma 22, específicamente, como sale ahí, de la parte 22q11.2, es decir, de una deleción del brazo largo del cromosoma 22. Al ser también una afectación genética, tenemos que recordar que es de presentación pediátrica, pero es igual importante recordarlo porque sí lo suelen preguntar en exámenes, específicamente los STEPS y demás. ¿En qué se basa el síndrome de George y esta lesión del cromosoma 22? Básicamente va a ser que el tercer y cuarto saco faríngeo, o sacos faríngeo, por dicho, no se desarrollen embriológicamente. ¿Y qué estructuras se van a desarrollar de estos sacos? Pues la glándula paratiroides y el timo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este tipo de pacientes? Vamos a encontrar esta mnemotecnia: CATCH. C de defectos cardíacos, A de una cara normal porque tienen defectos en la cara bastante marcados, T de hipoplasia del timo, C de cleft palate, que es básicamente el labio leporino, y H finalmente de hipoparatiroidismo.
Recordar que de los defectos cardíacos más comunes o más llamativos de este síndrome está la tetralogía de Fallot. Ahora ya terminamos básicamente con la parte de hipoparatiroidismo. Ahora nos vamos a la parte de hiperparatiroidismo. Tendremos que recordar que es un hiperparatiroidismo secundario. Si vieron mi clase de hipotiroidismo, recordaremos que para decir que una afectación glandular o, bueno, alguna deficiencia hormonal es primaria, la glándula misma está afectada. Pero estamos hablando ahorita de una deficiencia hormonal de tipo secundaria. Es decir, la glándula funciona con normalidad, pero básicamente el producto o a donde tiene que llegar la hormona no está haciendo una buena secreción final. Es decir, la PTH funciona normal, pero el calcio sigue estando disminuido por otros factores. Entonces la PTH la glándula paratiroides empieza a secretar más y más PTH al intentar compensar esta falta de calcio en la sangre. ¿Y por qué existe esa falta de calcio secundario? Veremos acá 4 casos, que son los 4 casos más importantes. La deficiencia de vitamina D, enfermedad renal crónica, pseudo hipoparatiroidismo y mala absorción. Primero que nada está la deficiencia de vitamina D. Entonces, tenemos la PTH elevada. ¿Qué es lo primero que deberíamos de tomar cuando la PTH está elevada? Algo que es muy sencillo, que es el calcidiol, la vitamina D. Se hace un dosaje de calcidiol y bueno, este 25-hidroxicalciferol va a estar disminuido. Entonces ya está. Tenemos el diagnóstico de deficiencia de vitamina D. ¿Qué vamos a encontrar aparte? Bueno, el calcidiol, como ya mencionamos, va a estar disminuido, pero el fosfato también estará disminuido, ya que la PTH básicamente va a tener acción libre en el hueso, pero no va a poder tener esta función de reabsorción de fosfato que le daba la vitamina D, si se acuerdan. Entonces simplemente va a seguir excretando fosfato, por eso el fosfato está disminuido, muy importante. No obstante, también tenemos una derivación de la deficiencia de vitamina D, que son el raquitismo y la osteomalacia, que son ya básicamente la forma severa de una deficiencia de vitamina D. Entonces, ¿qué tenemos? El raquitismo es una deficiencia de vitamina D severa en la niñez, cuando uno está pequeño todavía y sus huesos no se han formado por completo. Y la osteomalacia es el equivalente, pero ya en la edad adulta. Lo que se ve en la osteomalacia es el ablandamiento nuevamente de los huesos y que se puede ver también principalmente deformaciones óseas, pero ya en la osteomalacia puede no existir. Es más común en el raquitismo, que se puede ver principalmente ahí, como sale muy bien en la imagen, los huesos del fémur tienden a tener un doblez, como si fuese en varo o en valgo. Se puede presentar de ambas formas. Los pacientes también van a tener dolor óseo bastante notorio y van a haber fracturas patológicas, es decir, fracturas por golpes de bajo impacto o fracturas espontáneas también. ¿Y qué es lo más importante que vamos a hallar en el laboratorio en estos casos? Que la fosfatasa alcalina va a estar extremadamente elevada. No extremadamente, pero sí va a estar bastante elevada. ¿Y por qué va a estar elevada? Porque la fosfatasa alcalina nos va a funcionar como un marcador de una mala mineralización ósea, que es básicamente el porqué de toda esta enfermedad, de toda esta patología. Una muy mala mineralización ósea por falta de vitamina D y subsecuente calcio y fosfato. Ahora, estamos hablando de la enfermedad renal crónica. Entonces, tenemos PTH elevado en un paciente que de por sí tiene edemas palpebrales matutinos. Y no solo edemas palpebrales, sino también edemas de miembros inferiores. Tenemos un paciente que presenta coloración terrosa que antes no presentaba, es decir, que este no es su color natural de la piel. Tenemos a un paciente que tiene orina espumosa y que siente ahora mucho cansancio. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar o sospechar? Bueno, estos son síntomas de enfermedad renal crónica. Cabe decir que la enfermedad renal crónica es la forma o presentación más común de hiperparatiroidismo secundario. Muy importante también. ¿Y qué va a pasar en la enfermedad renal crónica? Básicamente no va a haber
1-alfa-hidroxilasa, porque se acuerdan que la 1-alfa-hidroxilasa estaba en los túbulos contorneales proximales. Bueno, el riñón está mal. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ¿qué va a pasar? Mejor dicho, no va a haber suficiente 1-alfa-hidroxilasa. Y tampoco va a haber una buena secreción de fosfato, porque el riñón está mal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar? Primero que nada, una tasa de filtración glomerular bastante disminuida, porque estamos en una enfermedad renal crónica, sobre todo estamos pensando en una avanzada. Vamos a encontrar fosfato altamente elevado, ahora sí. ¿Por qué? Porque, ya lo mencionamos, el riñón no puede secretar bien fosfato, entonces va a retener fosfato. Y acá vamos a encontrar algo interesante. Vamos a tener calcio disminuido, es una clase de hipocalcemia, o vamos a poder encontrarlo a veces en rangos normales. ¿Por qué? Porque la PTH, como ya dije, va a seguir funcionando. Lo único que está fallando acá es el riñón. Entonces la PTH va a igual tener esa función en el hueso de resorción ósea. Va a haber más calcio y más fosfato en la sangre. Entonces, este fosfato no se puede excretar. Ese es el porqué de por qué el fosfato está tan elevado. ¿Y por qué el calcio puede llegar a estar normal? Porque el calcio se va a seguir acumulando en la sangre. Y lo que va a pasar acá es que encima de que se va a reabsorber también un poco más por el riñón, o puede ser que no, porque está afectado también, lo que va a pasar es que esa gran cantidad de fosfato que hay en la sangre se va a juntar con el calcio que hay en la sangre y va a haber una formación de calcificaciones, como bien sale en la última línea. Entonces, en una lámina periférica podemos ver cristales de tipo óseo, muy importante también. Y bueno, ¿qué otros hallazgos podemos tener en base a que es una enfermedad renal crónica? La urea y la creatinina van a estar elevados. Y bueno, podríamos hallar también anemia, recordando que ocurre en una enfermedad renal crónica. La eritropoyetina se produce en los riñones. Y al no haber eritropoyetina, y este es un factor muy importante en la renovación de los glóbulos rojos, podría haber una anemia por enfermedad renal crónica. Asimismo, la enfermedad renal crónica puede ir acompañada de una inflamación crónica, lo cual puede llevar a una anemia mediada por epsilina. Pero ese es un tema aparte, pero solo para recordar. Y bueno, finalmente también podríamos tener hipertensión arterial secundaria a enfermedad renal crónica. La tercera patología que vamos a ver hoy es el pseudo-hipoparatiroidismo. Acá, bueno, ya tenemos a la PTH aumentada, pero eso es lo interesante. Gonzalo, ¿por qué se llama pseudo-hipoparatiroidismo? ¿Por qué tiene el nombre hipoparatiroidismo en el nombre de la patología cuando la PTH está aumentada? No tiene sentido. Tranquilo. Y sí, yo sé que no tiene mucho sentido, pero es por eso que es pseudo-hipoparatiroidismo. ¿Por qué? Porque va a imitar, a pesar de que la PTH esté muy aumentada, a una patología de hipoparatiroidismo. ¿Por qué? Porque va a haber una resistencia a la PTH. Es decir, no importa cuánta PTH bota en tus glándulas, tu cuerpo no lo va a procesar. Simplemente no lo va a procesar. Eso se conoce como pseudo-hipoparatiroidismo tipo 1A o osteodistrofia de Albright. Es importante igualmente saber el epónimo, porque igualmente lo pueden preguntar. Entonces, ¿por qué se da esta resistencia a la PTH? Sencillo. En el pseudo-hipoparatiroidismo o la osteodistrofia de Albright hay una mutación en la subunidad alfa de las proteínas G. ¿Y por qué importa esto? Bueno, es sencillo. Haciendo un breve repaso de bioquímica, recordamos que los receptores 7 transmembrana son acoplados a proteína G. Y, oh sorpresa, los receptores de la hormona de la glándula paratiroides, la PTH, en el hueso y en el riñón, son receptores 7 transmembrana acoplados a proteína G. Entonces, la proteína G, al estar disfuncional, pues simplemente no va a dejar que la PTH cumpla con su rol normal. No va a tener ningún efecto porque no va a desencadenarse ninguna vía de señalización. Entonces, es por eso que tenemos resistencia a la PTH. ¿Y qué vamos a encontrar o qué podemos decir sobre esta enfermedad? Bueno, primero que nada es autosómica dominante, transmitido por la madre, muy importante, y tiene una clínica bien característica. Bueno, al ser alogenético, también podemos esperar que la presentación sea pediátrica, y los niños al crecer van a tener obesidad, van a tener talla corta
y van a tener un retraso en el crecimiento también bastante notorio, en el desarrollo, mejor dicho, retraso en el desarrollo. Eso es decir, retraso en el desarrollo verbal, mental, etc. Y algo muy característico, y este es el último signo clínico, es que en su mano el cuarto y quinto dígito van a estar más acortados. Es decir, que por ejemplo, este dedo anular va a estar de un tamaño más chico y el dedo meñique también de un tamaño más chico. Como se puede ver en la imagen, también es bastante patoneumónico de esta osteodistrofia de Albright. Bueno, no de la osteodistrofia de Albright, sino de resistencia a la PTH. O de pseudo-hipoparatiroidismo, mejor dicho. ¿Y qué vamos a encontrar acá? Básicamente el fosfato elevado y el calcio disminuido, como ya hemos ido hablando. Literalmente como si fuese un hipoparatiroidismo. Un acápite pequeño. Aparte del pseudo-hipoparatiroidismo, hay el pseudo-hipoparatiroidismo. No lo he incluido acá porque lo interesante de esa patología es que también no hay resistencia a la PTH, perdón, pero igual presentan estos signos clínicos que ya mencioné ahorita, estos 4 signos clínicos muy importantes. Pero no hay resistencia a la PTH. Y también es autosómico dominante transmitido por el padre. Entonces presentan todo esto, pero los niveles de calcio y de PTH van a ser normales, pero que no hay afectación a ese nivel. Por eso no está incluido en la clase. Pero igual se menciona. Y finalmente tenemos la última etiología de hipocalcemia, es la malabsorción o alcoholismo. ¿Y qué tenemos en ese tipo de patologías? Bueno, en estos casos. Se ha visto que está muy relacionado con una disminución de los niveles de magnesio. Entonces, acá ocurre algo interesante, que si bien a veces la PTH puede estar aumentada y el potasio y el magnesio disminuido, también se ha visto una correlación bastante grande con un magnesio disminuido y una PTH disminuida. Es decir que igualmente, aunque llegues a corregir el calcio y los valores de vitamina D, lo que sea, no vas a hacer que el cuerpo funcione correctamente sin el tratamiento, porque el magnesio, el bajo magnesio, va a hacer que la PTH se deje secretar correctamente. Entonces, por eso es que está el acápite de corregir el magnesio para tener un tratamiento efectivo a largo plazo. Y en estas patologías, como ya mencioné ahorita, la PTH puede estar aumentada o disminuida, pero suele estar aumentada también. Entonces, es muy importante el magnesio en esta parte. Tenemos que corregirlo, como también volveremos a mencionar más adelante. ¿Y qué tiene esta patología también? Tiene un aumento del fosfato, como casi todos, bueno, claro, casi todas las patologías con PTH aumentada, excepto la de deficiencia de vitamina D, que tiene el fosfato disminuido. Por eso dije que es importante. Ahora sí, ya vimos ese algoritmo diagnóstico, ya sabemos algunas causas de por qué hay hipocalcemia, entonces ya podemos hablar del manejo. ¿Por qué no mencioné el manejo muy en detalle en las diapositivas anteriores? Es porque el manejo básicamente va a ser el mismo cuando estamos hablando únicamente de hipocalcemia. ¿Por qué? Porque se divide entre sí o sí manejo agudo y manejo a largo plazo o manejo crónico. El manejo agudo básicamente solo se va a usar cuando tengamos sintomatología de hipocalcemia, la que yo les mencioné que era muy importante. ¿Y cuál es esa sintomatología? Bueno, como mencioné, el calcio básicamente entra en vía de señalización, en función neuromuscular y, sobre todo muy importante, en darle estabilidad al potencial de membrana. Cuando tengamos bajo calcio, la sensibilidad o la excitabilidad de la membrana, va a estar muy aumentada. Y así va a ser progresivamente en cuanto aumente la severidad de nuestra hipocalcemia. Entonces vamos a tener los siguientes síntomas. Irritabilidad neuromuscular es lo más común y lo más importante. Las parestesias no entran dentro del manejo agudo, pero igual lo menciono porque son síntomas, ¿no? Irritabilidad neuromuscular. Los espasmos, las convulsiones y los signos de tetania sí nos ameritan un manejo agudo y un manejo rápido, porque esta puede ser una patología muy letal. Las convulsiones tienen una estrella
porque de hecho puede ser el único síntoma que presenta el paciente. Ya para que presente tetania tiene que ser una hipocalcemia bastante severa. El signo de Chebostek que sale ahí es básicamente, agarras esta parte de la cara, y que es básicamente por donde pasa el nervio facial, y le haces ligeros tactos así. Y lo que va a pasar es que el paciente va a tener espasmos en su mejilla, que va a ser así con cada golpe que le dé. Es el signo de Chebostek. El signo de Trousseau es que por la misma hipocalcemia y todo, vas a poner, o deberías de poner, un tensiómetro alrededor del brazo del paciente. Y lo pones a una tensión bastante elevada y lo dejas pasar por un tiempo, por unos minutos, y lo que va a pasar con la mano del paciente es que en reposo va a hacer esto. Y se va a poner así. Ese es el signo de Trousseau. Muy importante que sepan esos dos signos que son patognomónicos de tetania. Y luego finalmente, ya dejando la irritabilidad neuromuscular, tenemos la categoría de las arritmias. Recordemos que los músculos no son los músculos que tenemos acá afuera y con los que nos movemos en el día a día, no son los únicos afectados, sino también los músculos cardíacos. ¿Y por qué va a haber arritmias? Básicamente porque en una presentación de hipocalcemia severa va a haber prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma. Y hay un PAN ahí, específicamente un baguette, porque ya en casos muy severos se va a ver el torsade de pointe, o sea, la torsada de puntas, por decir así. También se va a ver patologías de tipo ventricular, como puede ser la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular. Entonces, si no se trata bien o no se trata rápido la hipocalcemia, esta patología va a ser rápidamente letal. Entonces, recordemos, los principales signos de es algo ya severo, una hipocalcemia severa, son prolongación QT en el electrocardiograma, las convulsiones, que son lo más común, y los signos de Chebostek y Trousseau que nos van a decir que el paciente está cursando tetania. Entonces, ya que tenemos los síntomas y signos para identificar que es una hipocalcemia severa, ¿qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer va a ser dar calcio endovenoso. Y bueno, me olvidé mencionarlo, si el calcio está en menos de 7.5, ya se considera también hipocalcemia severa. ¿Y cómo va a ser ese régimen de calcio endovenoso? Vamos a dar 100 a 300 miligramos de calcio elemental, y eso puede ser 1 a 3 gramos de gluconato de calcio o 0.5 a 1 gramo de cloruro de calcio en 100 mililitros de dextrosa a lo largo de 10 minutos. Este va a ser como nuestra infusión rápida, nuestra dosis de rescate, por decirlo así. Y después de que ya se dé esa dosis de rescate, se va a dar la infusión continua de 0.5 a 1.5 miligramos de calcio elemental por kilo de peso por hora en 24 horas. Y con eso ya deberíamos cerrar al paciente. Pero para eso es importante identificar los signos y síntomas que ya mencioné anteriormente. Una cápita muy importante con el tratamiento del calcio, específicamente si es que estamos dando calcio endovenoso. Hay que preguntarle a los pacientes, sobre todo si sabemos que tiene antecedentes cardíacos o en general hay arritmia en la historia, si es que han tomado digoxina. Porque el calcio endovenoso en pacientes que han tomado digoxina puede desencadenar arritmias severas. Entonces hay que hacer bien la anamnesis, o si no, en vez de salvar al paciente, lo vamos a terminar matando y mandando a paro. Así que, muy importante si es que no quieren mandar a su paciente a paro. Y bueno, en el manejo a largo plazo, manejo crónico, vamos a tener todo lo que no cumpla con criterios de severidad, incluyendo a las parestesias. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener como tratamiento 1 a 3 gramos de calcio elemental en 3 a 4 dosis diarias. Pero también es muy importante, sobre todo en deficiencia de vitamina D, pero en términos generales, dar suplementación de vitamina D en su forma activa, el calcitriol. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si es que consumimos calcio elemental, porque eso es vía oral después de todo, si consumimos calcio elemental, la mejor forma de asegurar la absorción del calcio va a ser con la vitamina D, porque recordemos que la vitamina D aumenta los canales de calcio y fosfato en el tracto gastrointestinal. Entonces tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a absorber ese calcio.
¿Cómo lo hacemos? Con vitamina D, con calcitriol. Por eso es muy importante en cualquier patología de hipocalcemia no severa. Siempre hay que dar calcitriol para asegurarnos de que el paciente absorba bien el calcio. Hablando del calcio elemental, ya en vía oral, tenemos dos opciones. Primero es el carbonato de calcio. Y este tiene que ser tomado durante o después de las comidas para mejorar su absorción. Y algo muy importante con el carbonato de calcio vía oral es que interfiere con la absorción de levotiroxina. Entonces, por favor, no hay que dárselo a pacientes hipotiroideos. ¿Y cuál es la segunda opción? Entonces, si es que no podemos dar el carbonato de calcio. ¿Y cuál es la mejor opción realmente? El citrato de calcio. ¿Por qué? Porque tiene absorción óptima independiente de la comida. Tiene absorción óptima en dos momentos. Y no se olviden, suplementación con vitamina D3. Y ahora finalmente tenemos los casos especiales, ¿no? Para el manejo crónico a largo plazo. En aquellos que tengan hipomagnesemia concomitante, tenemos que sí o sí dar suplemento de magnesio o no va a mejorar la hipocalcemia de fondo, como hemos mencionado. Y en los casos de enfermedad renal crónica o de patologías cardíacas que usen diuréticos, sobre todo en los que usen diuréticos de ASA específicamente, vamos a tener que hacerles el cambio de diurético de ASA a un diurético diacídico, porque estos diuréticos diacídicos mejoran la absorción de calcio en los riñones, mientras que los diuréticos de ASA pueden hacer que se excrete calcio, entonces no van a ayudar. Tenemos que cambiarlos a un diurético diacídico. En este caso, el mejor ejemplo, la hidroclorotiazida, 12.5 miligramos una vez al día. Y bueno, creo que con eso ya hemos terminado esta clase. Ha sido una clase un poquito larga, un poco más larga de lo normal, pero espero haber tocado todos los temas importantes de hipocalcemia a fondo, que me hayan entendido. Y ya en otra ocasión estaremos viéndonos para poder hablar sobre hipercalcemia, que también ya es un poco más complejo, también ocupa más tiempo. Pero bueno, nada más que decir. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse y no se olviden de seguirnos en Indurance Hub en Instagram para estar al pendiente de todas las publicaciones y videos que también vayamos a ir poniendo en nuestra página. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.